¿Cuánto llevamos de entrevista? ¿Una hora? Sí. Bueno, 3 niños desaparecieron en México, destinados al mercado sexual infantil. Esos niños hoy alguien los va a comprar y esa persona creerá que es de su propiedad. Serán violados y descartados. Y la pureza y la inocencia y los sueños de ese niño destruida en este momento, ahorita. ¿Por qué, sabiendo esto, no están todos los países del mundo unidos luchando contra esto? Este año estamos organizando, articulando un movimiento llamado Movimiento Viva México. Crece cada día más y más y más. Yo pensaba que lo tenía todo en la vida por un lado. Tenía agentes, managers, publicistas, abogados. Yo trabajaba solamente por un tema de cómo puedo ser más famoso. Seguí ese camino, pensando que el verdadero hombre era el hombre de las 1000 mujeres. Me preguntó, ¿te gustaría tener hijas? ¿Y qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para que ella forme una familia el día de mañana? Y tú eres ese hombre. Dios tiene que ser el centro de todo, de tu vida, de tu hogar, de tu trabajo, de tus sueños, de todo. No lo puedes sacar un segundo de tu vida porque... Algunos de los vídeos más vistos de Eduardo Verástegui son por qué decide vivir la castidad. A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Eduardo Verástegui, una entrevista que teníamos muchísimas ganas de hacer. Él es un actor, es productor, además próximamente se postulará como posible candidato a la presidencia de México y además yo creo que sobre todo es un enamorado de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muchísimas gracias. Muy bien, Luis, bienvenido a México. México es tu casa, mi hermano. Me encanta empezar las entrevistas preguntando cómo era el Eduardo Verástegui de joven. Naciste en un pueblecito de México y qué valores te inculcaron tus padres. Bueno, yo nací en Ciudad Mante, Tamaulipas, norte de México. Crecí en Jicotencal, Tamaulipas, una ciudad muy pequeña que está a unos 30 minutos de Ciudad Mante, Tamaulipas. Ahí crecí. Mi casa a media cuadra de un río, el río Guayalejo, donde aprendí a nadar cuando tenía 5 años con mi perro Clay, un labrador negro. Recuerdo como si fuera ayer, me escapaba de mi casa, me iba con mi mejor amigo, que era mi perro Clay, llamado Clay, le aventaba una pelota de tenis o cualquier cosa, un palo, se aventaba él al río a recogerlo y luego regresaba y me lo traía. Se lo volví a aventar y a la tercera yo brincaba atrás de él, me agarraba de la cadena y así aprendí a nadar de perrito, como dicen, ¿no? Hasta que lo solté un día y él regresaba y nuevamente cuando me había cansado otra vez me montaba y me sacaba a la orilla. Eso lo hice todos los días durante un mes y hasta que un día mi mamá se enteró. Y cuando se enteró, no sabes la que me puso, porque obviamente yo estaba a la mitad del río y ese día había llovido muchísimo, entonces la corriente era fuertísima y yo a medio río y mi madre, ven acá, mijito, ven acá, te tengo un regalito. Y yo inocentemente iba nadándose a mi mamá y se quita la chancla y me metió una que, bueno, pregúntame si me volví a meter al río. Jamás. Pero aprendí a nadar, o sea que algo bueno salió y no me pasó nada gracias a Dios, ¿no? Entonces ahí aprendí a nadar, a caminar. Tengo 3 hermanas menores, Alejandra, Alicia y Daniela. Mi padre José, que está en el cielo, mi madre Alicia, que está aquí todavía conmigo, gracias a Dios. Somos una familia muy unida, una familia que me inculcaron valores sólidos. Lo que pasa es que con el tiempo, entra la rebeldía, ¿no? Cuando entran el ego, las ambiciones desmedidas, de pronto la cultura también te va seduciendo poco a poco, no te das cuenta. Cumplo yo 18 años, yo estudié Derecho solamente un año, porque mi padre José quería que fuera abogado. Entonces fui en Ciudad Victoria, Tamaulipas, fui a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y aguanté solamente 2 semestres porque no era mi vocación. Yo no quería ser abogado. Fui a estudiar leyes solamente para agradar a mi padre, pero después dije, no, esto es mi vida, yo no quiero perder 5 años de mi vida en algo que no me apasiona.
Así es que cumplo los 18 años y dije, de aquí soy. Entonces suspendo mis estudios de Derecho. Expresamente. Sí, porque no quería ser abogado, pero además ya era mayor de edad, ¿no? Y nace la idea de mudarme a Ciudad de México en busca de aterrizar mis sueños. Yo quería trabajar en el medio artístico. Ni siquiera sabía si realmente eso era mi vocación o me iba a gustar. Era una simple curiosidad, pero quería probar, ¿no? Entonces, repito, nazco en Ciudad Mante, crezco en Jicotencal, Tamaulipas, estudio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Antes estudié en Tampico, Tamaulipas, otra ciudad cerca de donde nací. Ahí estudié la preparatoria. Entonces, siempre estaba, vamos, cerca de Jico, así le llamamos a Jicotencal, Jico, Ujú. donde crecí, donde mis padres siempre han vivido, ¿no? Y me iba siempre a una hora y media a Tampico, media hora al Mante, hora y media a Victoria, entonces de ahí no salía, hasta que dije, ahora sí me voy más de una hora y media, ¿no? Y agarré mi maleta, poca ropa, muchos sueños, tenía yo 18 años recién cumplidos, y les dije a mis padres, me voy a buscar mis sueños, ¿no? Entonces agarré, compré un boleto de autobús de Jico al Mante, otro del Mante a Tampico y otro de Tampico a México. Y llegué a México casi, em, casi ya cumpliendo 19 años. Yo me fui a los 18 años, 4 o 5 meses, perdón, 18 años, 4 o 5 meses, llego solamente por 6 meses a Ciudad de México. Eh, Empecé trabajando de bartender en una discoteca, trabajando de modelo y después hice audiciones para trabajar como modelo y al mismo tiempo hice audiciones para entrar a una escuela de actuación y me fue muy bien en todo. Regreso nuevamente a Jicotencal, pero solamente para hacer una maleta más grande, ¿no? Ujú. Y regreso a Ciudad de México y ya nunca regresé a Tamaulipas, más que de vacaciones en Navidad, pero ya vamos, porque yo me fui con la idea de que, bueno, si no salen las cosas, pues regreso a casa, ¿no? Pero sí salieron las cosas y me quedé y aquí ando todavía en la aventura. Ujú. ¿Y No ha parado esto. cómo empezaron a salir las cosas? Bueno, después de, después de estar trabajando como bartender, además yo no tomaba. Ujú. Entonces imagínate, en una discoteca y de pronto tenía que, vamos, aprender a hacer cócteles, eh, una cantidad de combinaciones que me inventaba. Yo me acuerdo que decía, ¿quieren el Verástegui Special? ¿Qué es eso? Es una bebida muy especial. Le echaba de todo, salían fumigados. Ya me fui a confesar, ¿no? Pero ese entonces se me hacía divertido, tenía 19 años, entonces imagínate trabajando en una discoteca y haciendo el Verástegui Special donde le echaba de todo al vaso y ya no regresaban por el segundo porque salían desmayados, ¿no? Después de ahí me fue muy bien como modelo hacia comerciales por lo menos una vez, uno por semana. En ese entonces vivía con unos tíos, Ujú. después ya me independicé, renté mi departamento, de lunes a viernes estudiaba teatro y después me salió la oportunidad de cantar en un grupo llamado Cairo. Éramos 3 cantantes, música pop, y ahí me cambió todo de la noche a la mañana. Y eso fue al año y medio recién llegado a México. De pronto firmamos con una disquera llamada Sony Music, y estábamos en Milán grabando el disco, de pronto estábamos en el Cairo, Egipto, porque como se llamaba Cairo, entonces era parecido el Ujú. nombre, ¿no? El Cairo con Cairo, aunque Cairo el nuestro era con K y con Y, venía del griego Kairos, ¿no? Ujú. Y hicimos los videos en Egipto, grabamos en Milán y de pronto de la noche a la mañana estábamos en una gira de conciertos por todo Centroamérica, estadios, de muchas niñas gritando, adolescentes, pues te vuelves loco. Yo me sentía la última Coca-Cola del desierto, te pierdes de alguna manera en ese ambiente, sobre todo viniendo de una ciudad muy pequeña como la mía, y de pronto, vamos, muy rápido en estadios, en plazas de toros, en auditorios llenos, niñas gritándote por tu nombre, pues te la crees. Y era,
básicamente era un fenómeno de marketing, de mucha publicidad, de canciones muy comerciales, pero detrás había una maquinaria empujando para que eso sucediera, pero a ti se te olvida, a esa edad crees que eres tú, ¿no? Entonces eso te lleva a lugares muy peligrosos, a burbujas donde lo que reina es la vanidad, el ego, la soberbia y muchas otras cosas más que si no despiertas a tiempo te matan, si no físicamente, sí internamente, espiritualmente hablando, desde luego, ¿no? Entonces canté con el grupo Cairo, eh, fueron 3 años y medio, un periodo de 3 años y medio. Después ya me cansé porque ya no quería vestirme como nos decían que nos vistiéramos, ¿no? Con chalequitos de piel y bailando y enseñando el músculo. Dije, no, ya esto ya me aburrió, ya yo no soy, ya tenía yo 19, 20, 21, cumpliendo 22 años, fueron casi 4 años. Las canciones ya no, ya yo quería cantar otras canciones, dije, ya no soy Eduardo el de Cairo cuando comenzó el grupo Cairo, ¿no? Hablé con mis compañeros y con la gente de la disquera, con los managers y pedí mi salida. Fueron muy amables todos. Aquí nadie está a la fuerza, así es que me fui. Me fui a Nueva York. Viví en Nueva York 7 meses, 8 meses más o menos. Ahí me gasté todo el dinero que ahorré en Cairo y regresé a México en cero nuevamente y me salió una oportunidad de grabar una telenovela, una segunda, una tercera y una cuarta telenovela, back to back, sin parar. Me fue muy bien como actor haciendo telenovelas. Yo creo que en ese entonces si querías vivir de la actuación no tenías tantas opciones como ahora. En ese entonces o hacías telenovelas o telenovelas. Y fue lo que hice durante un periodo de 3 años y medio. Después me mudé a Miami, la capital de Latinoamérica, la capital de la música latina. Y ahí retomé la música nuevamente, pero ahora como solista. Conocí un manager llamado Fernán Martínez, gracias a un amigo muy querido que es como mi hermano, Raymond Castellón. Él me lo presenta. Y bueno, ahí mismo firmamos un contrato, fuimos a Universal Music, grabamos un disco con Estefano, un gran productor musical, y nuevamente a viajar por todo México, Latinoamérica, por Estados Unidos, en todas las áreas donde hay muchos latinos. Nos fue muy bien, fue un año lo que duró la gira, y en esa gira, en un viaje de Miami a Los Ángeles, yo venía platicando con mi manager, conocí a un director de casting que resultó ser el vicepresidente de directores de casting del estudio 20th Century Fox. Y para no hacerte el cuento tan largo, No, 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 me encanta. eh, O sea, me, continúa, Eduardo. él me invita a hacer una audición para una película Ujú. llamada Chasing Papi, con Sofía Vergara, Rosalind Sánchez y Jackie Velázquez. Yo le digo, mira, no hablo muy bien inglés. Y él me dice, no te preocupes, el 90% de la película vas a estar dormido. Yo creo que eso lo puedes hacer muy bien. Bueno, hice la audición, me quedé con el personaje, me dieron la película, suspendo la música y me mudo a Los Ángeles, California, a, a trabajar en el sueño más grande que yo haya tenido en mi vida y que pensé que jamás sucedería, ¿no? Trabajar en una película en Hollywood, ¿no? En Estados Unidos en inglés, sin hablar inglés, imagínate. Entonces eso sí era como un milagro. Pues sucedió. A mis 28 años estaba yo en un set eh, en Los Ángeles, California, haciendo mi primera película para Hollywood llamada Chasing Papi, y era la primera vez que una producción americana, el 100% del elenco era hispano y yo era el protagonista en la película. Y esa película de alguna manera cambió mi vida porque tuve que contratar a una maestra de inglés para que me ayudara a que lo poco que iba a hablar en la película se me entendiera, ¿no? Y además prepararme para las entrevistas, donde había 20 preguntas que me iban a hacer en inglés y yo tenía que aprenderme de memoria las respuestas en inglés. Y la contraté para que me ayudara, Yasmín. Y Yasmín no solamente me ayudó con el inglés, no solamente me ayudó con el inglés, sino que cambió mi vida. Una mujer eh, muy inteligente, llena de sabiduría, que gracias al método socrático que ella utilizó, haciéndome muchas preguntas muy,
profundas, pero al mismo tiempo muy sencillas, como por ejemplo, y en inglés todo, ¿no? Entonces yo pensaba que era parte de, esas preguntas yo pensaba que eran parte del programa, ¿no? Que ella tenía para enriquecer mi vocabulario, ¿no? Entonces, what is the purpose of your life? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué quieres alcanzar en tu vida y por qué? ¿Por qué quieres ser actor? ¿Cómo escoges tus proyectos? ¿Qué legado quieres dejar? ¿Por quién vives? ¿Por quién mueres? ¿Quién es Dios en tu vida? Y así, una y otra y otra. Y yo, espérame, déjame contestarte la primera, ¿no? Y la verdad es que yo le entendía solamente el 10% de lo que ella me preguntaba, pero con eso fue suficiente para yo despertar, para darme cuenta que la vida que llevaba no era la correcta. La vida que llevaba estaba llena de contradicciones. Y sin darme cuenta, pues vivía en esta burbuja de la que te dije hace un momento, ¿no? Gobernado por la ignorancia, pues estaba haciendo cosas incorrectas. A mí se me olvidaba que cualquier proyecto en el cual yo me involucraba en el cine iba a afectar la manera de pensar de las personas, sobre todo de la juventud, ¿no? Sobre todo la manera de pensar de los jóvenes, que tienen esta tendencia, esta inclinación de imitar todo lo que ven en el arte, en el cine, en la televisión, ahora en las redes sociales, en videos musicales, etcétera, ¿no? Entonces yo trabajaba solamente por un tema de cómo puedo ser más famoso, cómo puedo tener más dinero, más placeres, más mujeres, ¿no? Porque era lo que la cultura te enseñaba. Si tienes fama, dinero y mujeres, vas a ser muy feliz. Yo tenía muchos ídolos, no quiero decir nombres para no quemar a nadie, pero muchos ídolos famosos que cuando yo tenía 15 años, 16 años, 18 años, pues yo quería ser como ellos. Y muchos de ellos eran los hombres de las 1000 mujeres y yo quería imitar eh, el comportamiento de esos héroes. Qué equivocado estaba, pero bueno, seguí ese camino pensando que el verdadero hombre era el hombre de las 1000 mujeres. Hasta que un día mi maestra de inglés me preguntó, ¿te gustaría casarte algún día? ¿Te gustaría tener hijas? Y yo, desde luego que sí. ¿Y qué tipo de hombre te gustaría que tu hija conociera para que ella forme una familia el día de mañana? ¿Me puedes describir a ese hombre? ¿Cómo sería ese hombre? ¿Cómo sería ese esposo de tu futura hija? Y empiezo a describirlo, ¿no? No, pues describía a un santo, San José, ¿no? No, pues alguien que la ame, que la quiera, que le sea fiel, que la trate como una reina, que muera por ella, que la ponga en un pedestal eh, que, como si fuera un diamante, ¿no? En fin, describí al hombre perfecto, pensando en mi futura hija. Y mi maestra se me queda viendo y me dice, con mucha tranquilidad, ¿y tú eres ese hombre? A ver, déjame ver. Hay cosas de aquí, no, 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 no. El paquete completo. ¿Tú eres ese hombre que acabas de describir, sí o no? Veme a los ojos, me decía. Veme a los ojos. No, no soy ese hombre. Y entonces, ¿por qué quieres tú un hombre así para tu futura hija cuando tú no eres ese hombre para la hija de alguien más? Boom. Me quedé callado. Yo creo que ella se dio cuenta que estaba pasando algo dentro de mí y se fue. Bueno, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Se fue y yo no paré de llorar. Me dijo más cosas, ¿no? Más cosas que me despertaron, como por ejemplo, también me comentó en esa conversación, me dijo, Eduardo, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en la Biblia? Sí. ¿Eres católico? ¿Crees en la iglesia? Sí. ¿Crees en los 10 mandamientos? Sí. A pesar de que no era un católico practicante, por ignorante, creía en todo esto que ella me estaba preguntando, ¿no? Y me dice, ¿tú crees que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Sí. Y entonces, si crees en todas estas cosas, ¿por qué rompes los mandamientos? ¿Por qué corrompes tu cuerpo? ¿Por qué usas a la mujer como si fuera un objeto y le faltas el respeto a la mujer y te faltas el respeto a ti? El sexo es sagrado, es un regalo de Dios. Vivir en castidad es un don.
Es un regalo del Espíritu Santo, es una gracia. El verdadero hombre, Eduardo, no es aquel que utiliza a la mujer como un objeto, sino aquel que respeta la dignidad de la mujer. Aquel que respeta la dignidad de la mujer y trata a toda mujer como le gustaría que traten a su mamá, a su madre, a sus hermanas, a sus hijas. Sé congruente. Y bueno, se fue, ¿no? Cierra la puerta y yo me quedo llorando porque pasaron muchas cosas muy fuertes, muy fuertes. Y yo recuerdo, como si fuera ayer también, le hice una promesa a Dios de que a partir de ese día yo trataría a toda mujer como a mí me gustaría que traten a mi madre, a mis hermanas, a mis hijas, ¿no? El día de mañana, Dios mediante, me dé ese regalo de ser papá de, de una niña, de dos, de tres, las que Dios mande, ¿no? Y mi vida cambió a partir de ese momento. O sea que mi maestra de inglés, Jasmine, cambió mi vida para siempre y gracias a ella hice muchas promesas, ¿no? Como por ejemplo también me di cuenta por ella de que yo no era parte de la solución en el cine, sino era parte del problema. Ella me preguntó un día, Eduardo, hay más de 60 millones de hispanos en Estados Unidos y es muy triste que muchas personas en Estados Unidos piensen que ustedes, su comunidad hispana, eh, piensan que es una amenaza a la democracia de Estados Unidos porque piensan que ustedes son lo que vemos en el cine y en la televisión, el estereotipo negativo de los hispanos, donde siempre los ponen como lo peor de lo peor, el bandido, el delincuente, narcotraficante, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien te va, el Don Juan, playboy, Latin lover, mujeriego, mentiroso. Eso es todo. Es muy triste que la gente piense eso de ustedes, porque eso es lo que ven en las noticias, eso es lo que ven en las noticias, en la televisión, en el cine. Te pregunto, ¿eres parte del problema? ¿Eres parte del problema o parte de la solución? Y cuando yo volteo hacia atrás, con lágrimas en los ojos, le digo, pues soy parte del problema. ¿Qué vas a hacer ahora? No lo sabías antes. Antes no lo sabías, ahora sí lo sabes. ¿Qué vas a hacer? Pues no vuelvo a trabajar en ningún proyecto de cine, de televisión o de lo que sea que ofenda a mi familia, que ofenda, que ofenda mi fe, mi familia o mi comunidad hispana. Y por andar haciendo promesas, me quedé sin trabajo 4 años. No porque no había trabajo, sino porque todo lo que me ofrecían hacer hablaba de lo que yo prometí no volver a hacer. Entonces me la pasaba rechazando proyectos. Le decía a mis managers, a mis agentes, no puedo, pero ¿cómo que no puedes? Si antes hacías esto, antes sí, antes no sabía, ahora sí sé, ahora no puedo. Ojalá y pudiera, pero no puedo. Y por favor ya no me manden este tipo de material porque no lo voy a hacer. Me cansé de esperar a que llegara a mis manos un proyecto que le hablara a la audiencia de lo que yo le quería hablar y pues me quedé 4 años esperando hasta que mi maestra de inglés me dijo una vez más, conviértete en productor, abre una productora de cine para que tú tengas el poder, el control del mensaje y tú te contratas a ti mismo si quieres seguir actuando y si no, tú eres el productor. Pero es que nunca he producido nada, bueno, pues aprende. Y gracias a ella y a un sacerdote, el padre Juan Rivas, que se convirtió en mi director espiritual en ese entonces, me lo presentaron y entre Yasmín y entre él y otro amigo que conocí en misa, Leo Severino, entre los tres se convirtieron como mis tres directores espirituales, ¿no? Uno desde su trinchera como abogado, mi maestra de inglés como una filósofa Ujú. y el padre Juan Rivas como mi confesor, ¿no? Y entre ellos me ayudaron a abrir mi productora de cine, Metanoia Films, con el propósito de hacer películas trascendentales, películas que tengan el potencial no solamente de entretener a la audiencia, sino también de hacer una diferencia en nuestra sociedad, donde nuestra esperanza es que cuando la gente se vaya del cine, se vayan no solamente entretenidos, sino se vayan también llenos de fe, de amor, se vayan queriendo amar más, perdonar más, quejarse menos, películas que eleven el intelecto de la audiencia hacia lo que es bueno, bello y verdadero, películas que tengan el potencial de transformar vidas para siempre, para bien. Y empezamos con esa misión de Metanoia Films en el 2004. Eh, marzo, abril del 2004 empezó esa nueva misión en mi vida, borrón y cuenta nueva, Ujú. dejando todo lo malo
atrás, la ignorancia atrás. Bueno, sigo siendo ignorante en otras cosas, en muchas cosas, pero por lo menos tengo un propósito que antes no tenía. Por lo menos ahora hay un camino que sé que tengo que seguir. Dicen que hasta el justo se cae 7 veces al día, ¿no? Pero sé a dónde voy. Y hay una estructura que me ayuda a, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, cometo errores, ofrezco disculpas, pido perdón, sigo adelante, estoy en un proceso como todos, ¿no? Convertirte en la mejor versión de tu persona es un proceso que no termina hasta que mueres, pero por lo menos ya no estoy como antes, sin brújula, yéndome para donde el viento sople, sino ahora sé a dónde quiero ir. Y ahí estoy remando hacia mar adentro, sin parar, sin dejar de luchar y de la mano de Dios y de María Santísima, mi madre. Y aparte de Yasmín, ¿qué pensaban tus padres de cuando estabas ahí en la burbuja, etcétera? Y tus hermanas también. Bueno, en un primer momento, recuerda, no sé si lo comenté, creo que no. Yo crecí en una familia católica donde había valores universales, pero no éramos una familia católica practicante al 100%. Había valores culturales, había valores espirituales, pero no había, vamos, no éramos una familia practicante de misa cada domingo, no. Ujú. Íbamos a misa de vez en cuando, en Navidad seguramente, ¿no? Toda la familia, pero nada más. Entonces, sí me inculcaron unos valores sólidos, pero repito, nuestra fe católica no era el centro de nuestras vidas, no porque no quisiéramos, sino porque no la conocíamos. Entonces, cuando mis padres me vieron crecer en mi carrera, pues había un orgullo, ¿no? De que, mira, el muchacho se fue, a pesar de que le dijimos que no lo íbamos a apoyar, pues ahí anda triunfando, ¿no? Entonces, había una preocupación, obviamente, por parte de ellos, porque sabían que el ambiente era muy peligroso. Mi madre, de alguna manera, empezó, gracias a mí, porque, digo gracias a mí, porque como andaba perdido, se preocupó y se metió a un grupo de oración. Entonces, por eso le dije, mamá, tú empezaste a rezar gracias a mí. Claro que sí, bueno, así trabaja Dios, ¿no? Y se mete a un grupo de oración a rezar por ese hijo que andaba perdido, la oveja perdida. Ella le decía a mi papá, mira, yo le digo cosas, pero ya no me hace caso, ni a ti te hace caso. No nos hace caso, le decimos algo y le entra por un oído y le sale por el otro. Mis palabras ya no tocan su corazón. Pero si mis palabras ya no tocan su corazón, mis oraciones van a tocar su corazón algún día. Y esta mujer empezó a rezar el rosario por esa oveja perdida. Yo todos los días, imagínate. Yo en Hollywood, en un ambiente demasiado peligroso, y encuentro un ángel, mi maestra de inglés, Yasmín, un ángel. Yo estoy convencido que yo me encontré con Yasmín gracias a las oraciones de mi madre, porque no le veo lógica, no le veo lógica. Y estoy muy agradecido con ella y con mi padre también, obviamente, que se sumó después a rezar con mi madre por esa oveja perdida, o sea, yo. Ujú. Y después, cuando viene este cambio, mi madre lo entendió mm, más que mi papá. Mi papá se asustó en un principio porque obviamente ve a su hijo de 28 años viviendo en Los Ángeles. Al principio yo no les decía nada, pero después se enteraron que me quedé sin nada. Pero ojo, yo antes pensaba que lo tenía todo en la vida cuando estaba en Hollywood. Tenía agentes, managers, publicistas, abogados, mi carrera iba creciendo. Yo pensaba que lo tenía todo en la vida por un lado, pero por el otro lado no tenía nada, estaba vacío. Cuando viene este cambio, esta metanoia en mi vida, y lo pierdo todo, por un lado, lo encuentro todo por el otro lado. Encontré lo que verdaderamente vale la pena en la vida. La verdadera libertad, que no es hacer lo que se te pega la gana, como yo creía antes, sino hacer lo que es correcto, de acuerdo a las reglas, a las normas, ¿no? De Dios, no del mundo. Aprendí a volar. El águila real, cuando está atada con un cordón, por más que quiera volar, no puede. Le tienes que cortar el cordón para que pueda ser libre. Nosotros, como seres humanos, también somos águilas y no podemos volar si estamos atados
¿no? A nuestros sueños. No, tienes que desapego y estar solamente atado a la voluntad de Dios. Aprendí a soñar diferente, ya no es sueño con esto, sino más bien, Señor, Dios mío, ¿qué sueños tienes tú para mí? ¿Dónde te puedo servir? Ya no es acerca de mí, ya no es qué es lo que yo quiero, sino más bien qué es lo que Dios quiere de mí, y eso cambia toda la jugada. Todo, todo. Aprendí también lo que Santa Teresa de Calcuta nos dijo: no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es nuestro éxito. Ahora que si después de serle fiel a Dios viene el éxito del mundo, es una bendición. Demos gracias a Dios. Utilicemos ese éxito como un medio poderoso para hacer una diferencia en la vida de los demás. Lo que no podemos hacer es comprometer, más bien lo que no debemos hacer es comprometer nuestros principios, nuestra fe, nuestros valores, nuestra integridad con tal de obtener el éxito que viene del mundo, el éxito que viene del mundo, porque ese éxito no viene de Dios. Entonces, el que tenga oídos que escuche. Pero yo creo que esto es más simple de lo que nos imaginamos. Somos llamados a ser santos, pero también hay que reconocer que somos instrumentos rotos y desafinados. Y solamente Dios puede hacer melodías perfectas con instrumentos desafinados y rotos, como nosotros, si nos abandonamos en sus manos y dejamos que Él obre, que Él actúe. Hay que estar dispuestos a morir a nosotros mismos para que sea Él quien viva dentro de nosotros y nos guíe. Solamente de esa manera vamos a poder alcanzar la santidad a la cual Dios nos llama, que no es otra cosa que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Bueno, como católico, llevando una vida sacramental, confesión frecuente. Yo trato de comulgar todos los días, no solamente los domingos, sino todos los días. Rosario todos los días. Oración todos los días. Contemplación, meditación, ayuno, penitencia. Si hacemos todas estas cosas, leer la Biblia todos los días, no. Vamos, no puedes amar lo que no conoces. Leer vida de los santos para que se nos pegue algo. Son nuestros hermanos mayores. Bueno, algo se te va a pegar, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, los dichos son muy sabios, ¿eh? El que anda con lobos, aullar se enseña. El que anda con cerditos, se embarra de lodo. El que anda con estrellas, brilla. La amistad es como el elevador. El amigo o te sube o te baja. Repito, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay excepciones, pero esa es la regla. Entonces hay que juntarnos con nuestros hermanos mayores, los santos, leyendo sus vidas, sus ejemplos, para aprender de ellos, porque fueron seres humanos como tú y como yo, rotos también y desafinados, pero un día dijeron, basta de mediocridad, hoy le entrego mi vida a Jesucristo, y empezaron a vivir un estilo de vida diferente, de la mano de Dios, y se convirtieron en, vamos, en agentes de cambio, en referentes. Pues hay que leer sus vidas para aprender de ellos, ¿no? Entonces, ya después mi papá, poco a poco, cuando vio que yo era feliz, cuando vio eh, que estaba en un camino donde nadie me, vamos, no a la fuerza, sino ya por convicción, y que tenía paz, y empecé a, pues, no solamente a decirle cosas, porque, mira, las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. No es lo que dices, sino lo que haces. Porque yo te puedo decir muchas cosas, pero después tú me vas a ver y vas a darte cuenta si lo que digo y lo que hago es igual o no. Entonces, yo al principio le decía muchas cosas a mis papás, y mi mamá feliz de la vida, pero mi papá, ya no me atosigues, ya no me atosigues, ¿no? Entonces, gracias a un padre, al consejo de un padre, me dijo, mira, ya no le digas nada, que te vea feliz y testimonio. Y tan tan, se acabó. Cada quien tiene sus tiempos, y ama a tu papá. Y ya deja de estar diciéndole. Porque al principio, cuando uno se convierte, pues uno no tiene la madurez. Y aunque quieres el bien y le deseas el bien a todos, las formas a veces fallan. Y sigo fallando muchas veces todavía, ¿no? Eso, eh, algún día llegaré a ser cinta negra, todavía no. Eh, Le pido a Dios que me ayude, pero sigo aprendiendo. Pero en ese entonces le hice caso al padre, y le regalé a mi papá un rosario un día. Le dije, mira, este lo compré en Roma, era de madera así muy grande, muy tosco, ¿no? Le dije, esto es para hombres. Y se lo di.
Y mira, todo lo que le dije no sirvió de nada. Pero de pronto mi mamá un día me dijo, tu papá está rezando el rosario, porque le dijiste que era para hombres. Entonces, de alguna manera, eso le llegó. Mira, nunca sabes. Una palabra que sueltas sin sentido, resulta que esa es la que va a tocar el corazón de alguien, ¿no? Y mi papá tuvo una conversión tremenda también, empezó a ir a misa, a confesarse, y después toda la familia, gracias a Dios, gracias a mi madre, sus oraciones, gracias a Yasmín y, y a la Virgen de Guadalupe, que es a la que todos aquí en familia y en México le tenemos una devoción tremenda, y yo estoy seguro. Después me enteré que mi madre consagró a toda la familia, a los niños, a la Virgen de Guadalupe, entonces entendí ya, que entendí lo que pasó. Ujú. En un mundo en el que la sexualidad no importa o no se le da la importancia que debería tener, esa trascendencia en parte de la que hablabas, mientras buscaba tu nombre en YouTube, etcétera, vi que los vídeos o algunos de los vídeos más vistos de Eduardo Verástegui son por qué decide pues vivir la castidad. Bueno, yo creo que eso viene con el ser un católico practicante. No es un tema que yo descubro aisladamente en una filosofía diferente, donde estoy tratando de combinar muchas cosas y es una decisión personal. No, para nada. No, esto es simplemente lo normal. Lo que pasa es que yo antes no vivía en la normalidad, vivía en el desorden. Pero cuando te das cuenta que ser católico, que fue lo que mis padres me inculcaron cuando me llevaron a que me bautizaran, a que hiciera mi primera comunión, a que me confirmaran, y aunque, repito, no éramos una familia católica practicante, había una moral, ¿no? Había valores. Tenía una tía que ella sí era muy católica, y ella cada vez que iba de vacaciones a Jicotencatl o a Ciudad Mante, pues se la pasaba hablándome de Dios, ¿no? De la fe católica, pero como la veía muy poquito, pues obviamente eso que pues se quedaba algo ahí sembrado, pero el mundo va con toda la corriente y te empuja y te va quitando, te va arrebatando, ¿no? Te va quitando esas semillas. Unas quedan, otras no. Entonces, pero vamos, más adelante, cuando descubro qué significa ser católico, pues no es como un menú de cafetería, ¿no? De que esto sí, esto no, esto sí, esto no. O aceptas la religión completa o no. Y yo dije lo que la iglesia diga, lo que las enseñanzas de Cristo digan, eso voy a hacer, me guste o no, lo entienda o no, ya con el tiempo Dios me irá explicando, ¿no? Por dónde va la cosa. Y fue una gracia, y una fe a ciegas también, aunque iba teniendo sentido todo lo que iba haciendo con el tiempo. Al principio fue simplemente, así lo quiere Dios, así va a ser. Entonces decidí justo con mi maestra de inglés hacer esta promesa de castidad cuando me hizo estas preguntas que te mencioné hace un momento, ¿no? Sobre mi futura hija y sobre reconocer que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y pensar en tu futura esposa en caso de que esa sea tu vocación, porque igual esa no es tu vocación, ¿no? Es un camino, el matrimonio es una vocación, pero igual Dios te llama a ser sacerdote o te llama a ser, no sé, monje en un monasterio, en fin, son muchas vocaciones y de pronto yo dije, bueno, si mi vocación es el matrimonio, pues a partir de hoy yo le quiero ser fiel a partir de ahora a esa mujer a la cual todavía no conozco, y si esa es mi vocación, algún día la conoceré, Dios me la va a presentar, ¿no? Y poderle decir, te he sido fiel durante todo este tiempo sin saber todavía quién eras, ¿no? Yo creo que eso también le da mucha seguridad y confianza a la relación, ¿no? Eh, Porque si te era fiel sin conocerte, ahora que te conozco, pues ya hay una disciplina también, porque la castidad es disciplina, es autocontrol también, ¿no? Varios amigos me decían cuando empecé este cambio, pero ¿cómo? Eso es imposible. Bueno, a ver, para el hombre es imposible, para mí es imposible, pero para Dios no hay imposibles. Entonces la castidad es por la gracia de Dios. Por lo menos hay que desear, ¿no? Desearla, ponerla en práctica. Te llegas a caer, pues te levantas, no pasa nada. Pero tienes por lo menos que desear, soñar en la santidad, y no hay santidad sin castidad. Todo va de la mano. Es un paquete
de dones, de gracias, ¿no? Y decidí a partir de ese momento tratar con todas mis fuerzas humanas, poniéndoselas en las manos de Dios para que Él me ayude, eh, para que Él me ayude a alcanzar esa virtud. Y tiene todo el sentido del mundo. Repito, es disciplina, es autocontrol. Entonces me decían estos amigos, eso es imposible, Eduardo, es una necesidad física. El sexo es una necesidad física. Y yo les decía, no es cierto. No es Mira, necesidad física es comer, porque si no comes te mueres. Necesidad física es respirar, porque si no respiras te mueres. Yo hasta ahora no he escuchado a alguien que haya muerto por abstinencia. Entonces más bien es un deseo muy fuerte que se puede controlar con la razón. Entonces, las pasiones tienen que ordenarse y tienen que obedecer la razón, y la razón obedece a Dios. Integridad, libertad. Ese es el secreto. ¿Es imposible? Bueno, qué bueno que lo reconoces, porque entonces eso es humildad, ¿no? Reconocer que no podemos hacer algo, ¿no? Pero por eso uno se pone de rodillas y le pide a Dios, ayúdame a ser santo. Eso se lo tenemos que pedir todos los días, en cada segundo. Ayúdame a ser santo. ¿Por qué? Porque no podemos solos. Imposible, imposible. Los santos antes de morir, bueno, creo que Santa Teresa de Calcuta, me lo contaron, no sé si sea cierto, pero no lo dudo, antes de morir mandó a pedir un exorcista, por si acaso. Imagínate, si la Madre Teresa de Calcuta está pidiendo un exorcista en los últimos segundos, pues imagínate nosotros, ¿no? Entonces, hay que pedirle a Dios, hay que rogarle todos los días, ¿no? De la mano de María siempre, de la mano de María siempre, y a seguirle hasta donde tope, ¿no? Todos los días. Y por eso no podemos dejar la fe a un lado, ¿no? Todo va de la mano. Ahora que tuve este deseo el año pasado, este llamado, según yo, ¿no? De meterme a la política, me decían, pero no puedes mezclar a Dios con la política. No, a ver, yo a Dios lo llevo a todos lados. Como que por eso estamos como estamos, porque han sacado a Dios de la política, por eso el país está al revés. Dios tiene que ser el centro de todo, de tu vida, de tu hogar, de tu trabajo, de tus sueños, de todo. No lo puedes sacar un segundo de tu vida, porque Él respeta. ¿Dónde está Dios? Donde lo dejes entrar. Y si no lo dejas entrar, Él se queda fuera. No porque no puede entrar, sino porque respeta el libre albedrío. Entonces, ¿dónde está Dios? Donde lo dejes entrar. Yo lo quiero dejar entrar en todos lados. Me digan lo que me digan. Al final del día yo estoy aquí para servir a Dios y a mi prójimo, pero Dios primero. ¿Y por qué es tan importante para ti también que, revisando el perfil de Instagram, veo que sales muchas veces rezando el rosario? ¿Qué hay en el rosario que hace que lo reces Bueno, en el rosario hay todo, mi Ujú. hermano Luis. En el rosario yo he encontrado todo. Es una oración muy completa, cristocéntrica, bíblica, donde participa todo tu ser, ¿no? Tus manos, tus pensamientos, tu corazón, tu voz. Cuando meditas en los misterios estás usando tu imaginación, ¿no? Tus pensamientos. Al mismo tiempo estás repitiendo oraciones muy profundas, bíblicas. Oraciones que tienen que salir desde lo más profundo de tu corazón por amor a Dios y al prójimo. Y cuando todo eso se junta, se abre la mente y recibes ideas y gracias del cielo que orientan tu vida, guían tu vida, te empujan a hacer gracias y fuerzas que te empujan a hacer el bien, que te ayudan a perdonar más fácil, ¿no? A no guardarle resentimiento a nadie ni rencor a nadie. Entonces, ¿cómo no usar esa arma tan poderosa? Qué desperdicio, ¿no? Yo lo descubrí y no lo suelto por nada. Lo llevo conmigo a todas partes. Aquí en mi casa, en tu casa, si caminas al rato vas a encontrarte rosarios por todas partes. Y a la Virgen de Guadalupe te la vas a tomar por todas partes también aquí en tu casa. Entonces, cuando vino el COVID, esta famosa pandemia, yo estaba en un departamento solo y de pronto cerraron las iglesias. Era un sábado y el domingo las iglesias cerradas. Entonces me ocurrió hacer un rosario como reemplazando un poco, aunque iba a haber misa por internet, pues dije, vamos a rezar un rosario por Instagram, pidiéndole a Dios que
se acabe pues esta enfermedad, esta pandemia, este encerrón, ¿no? Y tuve, no sé, se juntaron como 13,000 personas, bueno, 13,000 views, porque detrás de cada view puede haber más de una persona, ¿no? Claro. Y dije, bueno, mañana también, y mañana también, y de pronto le puse el Rincón Guadalupano, y eso que nació de una manera muy espontánea, hacer un rosario un día, nunca había rezado en redes sociales, ¿no? Y se quedó, fueron 2 años seguidos sin parar, pero ni un solo día en 2 años. Después ya por el trabajo obviamente se me complicaba más hacerlo en vivo y lo sigo haciendo de vez en cuando, ¿no? De pronto agarro temporadas de otra vez diario, una semana, 2 semanas, luego el trabajo se complica, pero siempre le digo a toda la gente, a todos los miembros del Rincón Guadalupano, que independientemente que no estemos conectados por medio de las redes sociales, ya estamos conectados espiritualmente hablando y eso no lo puede parar nadie, no hay hackeo, no hay manera de que se caiga la señal, ya estamos conectados espiritualmente hablando y eso es más fuerte que nada. Entonces ya quedamos unidos en oración, cientos y cientos de miles de personas de diferentes partes del mundo, diferentes edades, muchos que ya están en el cielo porque me he enterado por sus hijos, oye, mi abuelita o mi papá, por sus hijos y por sus nietos, ¿no? Mi abuelita rezaba contigo, mi papá rezaba contigo, ya murió, pero durante 2 años rezó contigo todos los días. Entonces tenemos un ejército tremendo en el cielo también intercediendo por nosotros. Y el rosario es un arma muy poderosa contra el mal. Hay que rezarla todos los días, hasta el último día de nuestras vidas, que nos entierren con el rosario hasta el cielo con el rosario. Antes de cambiar de tercio, para empezar a hablar de Sound of Freedom, se me ha ocurrido ahora una pregunta y es que hemos hablado antes un poquito de toda la industria del cine, etcétera. Ahora hemos hablado del rosario y me preguntaba, un católico, que al final hay muchos millones de católicos. Yo, por ejemplo, si fuese actor como católico, debería poder actuar en Hollywood. Bueno, de Mm, ver o de poder, haz lo que quieras, pero ¿qué piensas de que quizá haya gente católica que actúe en películas que quizá no son del todo ujú. debidas? Mira, yo no puedo juzgar el interior de la persona. Ujú. No debo, ¿no? El por qué las hace o por qué no las hace. Bueno, es un tema ya entre él, su conciencia, su director espiritual y Dios. Pero sí puedo hacer juicios con las acciones, ¿no? Sí puedo, oye, esto está mal. Lo que estás promoviendo con esta película no le hace bien al mundo y bueno, pues rezo, como alguien rezó por mí también cuando yo hacía lo mismo, ¿no? Como católico y haciendo películas eh, que no eran para Dios. Seguramente, además de mi madre, mucha gente rezó por mí porque me pude dar cuenta, gracias a Dios. No es, vamos, no era de que yo me levantaba en las mañanas y decía, ¿cómo puedo hacer películas que hagan de este mundo un lugar peor? Claro que no, era por la ignorancia, ¿no? Entonces, seguramente, y la mayoría de las personas, habrá alguna excepción, ¿no? Pero seguramente mucha gente católica que de pronto termina trabajando en proyectos que lejos de ayudar a que este mundo sea mejor, hace lo contrario, es por ignorancia. Entonces, ¿qué hago? Pues rezo por el mundo, rezo por todos los que trabajan en los medios de comunicación para que asuman su responsabilidad y trabajen en proyectos diseñados a hacer de este mundo un mejor lugar. Y también le pido a Dios que me ayude a que yo haga lo mismo, ¿no? Y hasta ahí, tratando de dar testimonio con las películas que hacemos nosotros, como Vela, como Little Boy. Mira, de mí podrán, si tú te metes a buscar a Eduardo Verástegui en internet, te vas a topar de todo, ¿eh? Ujú. Vas a encontrar muchos Eduardos. Entonces, le preguntaban a Jesús los apóstoles, ¿no? ¿Cómo vamos a ver quiénes son? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, de mí se podrá decir cualquier cosa. Vean mi carrera. Y si encuentran alguna incongruencia entre Bella, Cristiada, Little Boy, Sound of Freedom, Cabrini y la nueva que viene que es Saving Joshua, que es la matanza de los santos inocentes, si ven algo de lo que yo he estado diciendo todo este tiempo que tenemos que hacer, que no esté en línea con lo que estoy diciendo, bueno, que me lo reclamen ya y ofrezco una disculpa desde ahorita si ofendí a alguien, ¿no? Pero no lo van a encontrar porque todas las películas
aunque son historias diferentes, la esencia es la misma. Son películas pro vida, pro familia, son películas que hablan de nuestra fe, son películas que hablan sobre la importancia de erradicar la trata de niños en el mundo entero. Todas las películas, desde que hice la promesa de que solamente trabajaría en un cine que haga de este mundo un mejor lugar, hasta ahora, por la gracia de Dios, he seguido en esa línea, por la gracia de Dios, no por mérito propio, por la gracia de Dios. Entonces, cuando alguien te diga algo, pues a ver, ve sus frutos y ahí es donde puedes realmente conocer a alguien, por sus frutos, por su trabajo, por lo que hace, no por lo que dicen sus amigos o sus enemigos, ¿no? Porque eso hoy en día es muy fácil hablar bien o mal de alguien. Muy fácil. Y con las redes sociales y con la inteligencia artificial y con todo lo que viene, se va a poner peor la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es, para uno, no poner atención en lo que, o en el qué dirán, como se dice en México. Ujú. No poner atención en el qué dirán, sino en el qué dirá. Él, no el qué dirán, sino el qué dirá de mí, porque al final del día a quien le voy a rendir cuentas es a Dios y a nadie más. Y tarde o temprano, la verdad siempre saldrá a flote. Entonces, ¿a quién vas a engañar? Te podrás engañar a alguien, te podrás engañar a ti mismo. A Dios no lo engaña nadie. Y todos vamos a dar la cara tarde o temprano, frente a Dios, a rendir cuentas, ¿no? Entonces, yo más que andar de exigente con lo que están haciendo los demás, prefiero mejor ver qué es lo que estoy haciendo yo y mejorarlo. Y ahí poner toda mi energía y mi capacidad, porque cuando yo me muera no voy a estar ahí yo de policía. Pero es que aquel no. No, tú qué hiciste con los talentos que te di. ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto serviste? ¿Cuánto me amaste? No, pero es que el otro, no, 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 tú. Entonces hay que enfocarnos en cómo podemos mejorar nosotros. Esa es la misión al final del día, ¿no? Mi misión en la vida, mi propósito, conocer, amar y servir a Dios, salvar mi alma y traerme a cuantas pueda conmigo. Pero principalmente es, tienes que primero salvar tu alma, no puedes dar lo que no tienes, entonces tienes que empezar contigo. La salvación es individual. Ujú. Y creo que han sido, bueno, películas que aún ser contracorriente, pues han sido éxito en taquilla, ¿no? O sea, a veces, Bueno, no todas, ujú, no todas, ha pero... costado mucho trabajo, Ujú, precisamente por lo que dices, vamos contracorriente, vamos contracorriente. La primera fue muy difícil, aunque nos fue muy bien en lo más importante. Vela, por ejemplo, ha ujú. salvado muchísimas vidas, muchísimos bebés que iban a ser abortados, muchísimos, y lo sabemos porque las mamás nos cuentan las historias. Hasta el día de hoy sigo recibiendo llamadas y cartas y mails y mensajes por redes sociales donde me cuentan sus historias, donde estaba embarazada, tenía cita para abortar, vi la película de Bella y cambié de manera de pensar. Y ahora mi bebé se llama Bella o se llama Eduardo o Alejandro, tiene 14 años, tiene 13 años, tiene 15 años. Miles de vidas, gracias a Dios, de las que sabemos. Yo espero que sean muchas más, pero aunque hubiera sido una solamente, hubiera valido la pena todo el esfuerzo que se hizo detrás de Bella, porque esa vida pudo haber sido la tuya, ¿no? La de tu hermano. ¿Cuánto vale tu vida? No tiene precio, una sola vida. Entonces, Bella nos regaló, vamos, nos regaló todo. Una película que cambió la vida de todos los que la hicimos y ha salvado muchas vidas, ¿no? Después, pero fue muy difícil sacarla en cines, fue muy difícil que tuviera un éxito a nivel mundial, siempre contracorriente. Con Little Boy nos pasó lo mismo, pero también nos enseñó otras cosas Little Boy. Little Boy nos llevó a visitar cárceles, donde recuerdo también como si fuera ayer cuando fuimos a visitar una cárcel en Texas de mujeres condenadas a muerte. Y una de ellas, que me tocó hablar con ella, eh, bueno, una tragedia que pasó en su vida. El tema es que le dan la pena de muerte. Una mujer donde fue abusada, fue por muchos hombres. Desde muy pequeña la forzaron a prostituirse y, en fin, imagínate todo lo que no vivió esa pobre mujer. Y a sus 20 años, pues obviamente con esa vida, ¿no? Cometió un crimen y le dan la pena de muerte. Entonces me toca hablar con ella y yo estaba muy nervioso y no sabía qué decirle y le dije la verdad, estoy muy nervioso y no sé qué decirte.
quien me impulsa a ir a visitarla fue la película de Little Boy, porque en la película hablamos sobre las obras corporales de la misericordia, ¿no? Yo le llamaba la lista del amor, y una de ellas es visita a los que están en la cárcel. Entonces yo siguiendo el ejemplo de Little Boy en la película, fui a visitar varias cárceles, entre ellas esta. Y de pronto ella me dice, ¿y cómo te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Y por qué vienes? ¿Y por qué crees que venir aquí a la cárcel es bueno para ti? Y así me empezó a entrevistar ella. O sea, se cambiaron los papeles. Y de pronto le dije, ya sé a qué vine. Como una inspiración. Y le cuento la historia que te acabo de contar. La de mi maestra Yasmín cuando me pregunta, quisieras casarte, quisieras tener una hija, el día de mañana me puedes describir a este hombre. Entonces le empiezo a contar a ella la historia. Le digo, mira, yo crecí en un ambiente muy machista, donde yo pensaba que el verdadero hombre era el mujeriego Don Juan Latin Lover, lastimé a muchas mujeres, mentí, engañé, fui infiel, hasta que pasó esto y le cuento la historia de mi maestra de inglés. Y me arrepentí y a partir de ahí empecé un camino diferente. Y te cuento todo esto porque estoy seguro que a ti te han lastimado muchos hombres, le dije. Y estoy seguro que tal vez todavía tengas en tu corazón heridas que no han sanado. Y me puse de rodillas y la tomé de las manos y le dije, yo te quiero decir algo. En el nombre de todos los hombres, yo te quiero pedir perdón. Perdóname. Y esa mujer empezó a llorar, mis manos se llenaron de lágrimas, me repitió como 20 veces, I forgive you, I forgive you, todo esto fue en inglés, I forgive you, te perdono, te perdono, te perdono. Y yo creo que ella ya no me vio a mí, yo creo que ella vio en mí todos los hombres que abusaron de ella, que la lastimaron y que jamás le pidieron perdón. Entonces fue una catarsis porque yo también en ella vi todas las mujeres que lastimé y que a muchas todavía no les había pedido perdón. Entonces fue un momento de catarsis, de intercambio, de sanación. Me levanté, hicimos una oración los dos. Me dijo, esto me faltaba. Yo ya encontré la libertad aquí en esta cárcel. Eh, Mucha gente creerá que estoy en una cárcel, y sí, estoy en una cárcel física, pero hay mucha gente que está afuera, que piensa que es libre y están en la cárcel, están en prisión, ¿no? La cárcel de las adicciones, la cárcel de las pasiones desordenadas. eh, en fin, yo aquí he encontrado mi libertad interior en este momento y estoy lista para morir. Un momento que me marcó y me cambió la vida para siempre. En ese sentido, todas las películas nuestras han tenido mucho éxito. Ujú. En el sentido, vamos, económico, material, premios, algunos sí, pero siempre batallando. No fue hasta Sound of Freedom, después de 20 años de trabajo, cuando de pronto hacemos una película donde nos tardamos 8 años, 4 años en hacerla, 4 años en ser rechazados por Hollywood, por los expertos que nos decían que esta película no iba a funcionar, donde nos decían que no era un buen negocio, donde nos decían que nadie la iba a ver. Llegó un momento donde ya no sabes qué hacer, ¿no? Ante estas negativas de que te cierran las puertas todo el tiempo, dices, ¿qué hago? Tienes dos caminos. O te rindes y tiras la toalla, o cuando de salvar vidas se trata, no te rindes y no tiras la toalla y sigues adelante. Entonces, con una mano diseñamos una gira internacional contra la trata de menores con la película, y con la otra mano pidiéndole a Dios que mandara un ángel para rescatar la película. Ujú. Y después de 2 años de gira por todo México, haciendo una gira contra la trata por todo México, sabiendo que esto es un problema global, principalmente en Estados Unidos y México. Estados Unidos es el consumidor número 1 de sexo con niños en el mundo, y México, por su cercanía, es el proveedor número 1. Entonces, por eso estábamos trabajando como mexicano, trabajando muy duro aquí en México, llevando la película a todos los estados, firmando convenios con todos los gobernadores, haciendo un compromiso de erradicar cualquier tipo de trata infantil en el estado de cada gobernador que estaba firmando el convenio, usando la película como una herramienta para crear conciencia, iluminar la oscuridad, poner presión mediática en los gobiernos para que se vuelva esto en prioridad y legislen a favor de los niños, ¿no? Entonces, mientras hacía eso, repito, con la otra mano le pedí a Dios, manda un ángel a rescatar la película. Y Y, de pronto, Angel Studios llegó ujú. y le cambió la vida a la película. Eduardo, si quieres antes de ello, al igual que Cristiada, bueno, se inspira por los cristeros en el 1926, creo, que hace que salga Sound of Freedom. O sea, ¿cuál es
O sea, ¿qué es lo que te inspira para decir sí a esa Bueno, película? normalmente nosotros siempre andamos buscando proyectos. Ujú. Como te dije, nos encontramos con Bella, después Cristiada, Little Boy. En el Inter hicimos una comedia llamada Mall Cop con Kevin James, también muy familiar. Policía de Centro Comercial, creo que se llamó en español, la número 2, me tocó hacer con Kevin James. Y de pronto conocí a unos agentes, unos exagentes militares, exagentes de la CIA, de la FBI en Los Ángeles, California, hace 9 años. Y cuando me contaron lo que hacían, a qué se dedicaban, cómo, cómo ellos viajaban cómo ellos viajaban por diferentes partes del mundo encubiertos, rescatando niños secuestrados para explotación sexual, cuando me contaron a detalle lo que le hacen a estos niños, estos perversos que los compran, que los rentan, que los usan, los violan, los descartan, los violan de 10 a 15 veces al día en promedio en este mercado sexual infantil en el mundo, y cómo después de muchos años, cuando ya no los quieren, porque ya el cliente pues no los quiere porque ya no son carne fresca, ese es el vocabulario que estos bandidos perversos utilizan. ¿Qué pasa con muchos de ellos? Entran al segundo negocio, al mercado negro del tráfico de órganos, los abren y los venden en partes. Entonces, cuando yo escuché todas estas cosas, era imposible no querer participar en este movimiento, en estos rescates, directamente, indirectamente. Yo sabía que tenía que hacer algo, ¿no? Y de ahí nace la idea de hacer una película, porque cuando yo les pregunto por qué no, por qué sigue vamos, ¿por qué sigue este mal, no? ¿Por qué no se acaba este mal perverso? Si Estados Unidos tiene la inteligencia, tiene la tecnología, el dinero, el ejército, la policía, todo para acabar con este problema, ¿por qué no lo acabamos? Y ellos me decían, porque no es prioridad para el gobierno. Y entonces, pero, ¿qué vamos a hacer? Ustedes son la solución. No, nosotros no somos la solución. ¿Cómo no? No somos la solución. Somos la solución para un niño, para 10, para 20, para 3,000. Gracias a Dios. Pero estamos hablando de millones de niños, Eduardo, en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la solución? Necesitamos un movimiento global que le ponga presión a todos los gobiernos del mundo, una película que pueda crear conciencia en el mundo entero y que se convierta en movimiento. Pues hagámosla. Y ahí empezó el sueño de Sound of Freedom hace 9 años, con la idea de convertir la película en un movimiento global. Y a pesar de los obstáculos, a pesar de que parecía que nunca iba a salir, de pronto se convirtió justo en lo que queríamos en un principio. Lo que pasa es que no fue fácil, pero se logró. Sound of Freedom se convirtió en un movimiento global diseñado a acabar con este problema global que es la trata de niños para explotación sexual. Ujú. ¿Y podrías hablarnos un poco más de ello? Porque no sé si el siglo XXI es el siglo con más esclavos de la Hay más historia. esclavitud hoy que cuando la esclavitud era legal, y muchos de esos esclavos son niños. Lo que estamos viviendo, porque esto nos afecta a todos, tarde o temprano, si no hacemos algo para acabar con este mal, tarde o temprano el dolor de tantos niños en el mundo nos va a salpicar a todos, a ti, a mí, a todos. Y entonces sí, nosotros los adultos vamos a vivir una pesadilla en la cual va a ser imposible levantarnos si no hacemos algo ahora todos. La buena noticia es que estamos haciendo algo, pero no es suficiente. No es suficiente. Necesitamos que más voces se sumen a este movimiento. Necesitamos que más gobiernos firmen más convenios y se comprometan a erradicar cualquier tipo de trata infantil en su país, gobernadores en su estado, alcaldes en su ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, mira, hoy, ¿cuánto llevamos de entrevista? ¿Una hora? Sí. Bueno, 3 niños desaparecieron en México. 3 niños. Son más de 55 niños al día. O sea, cada 20 minutos perdemos uno. 20 minutos después, otro. Luego otro, luego otro, luego otro. Aquí en México. Aquí. Mientras hacemos esta entrevista, 3 niños desaparecieron en México, destinados al mercado sexual infantil. Esos niños, hoy alguien los va a comprar. Y esa persona creerá que es de su propiedad. Serán violados y descartados. Y la pureza y la inocencia y los sueños de ese niño destruida en este momento, ahorita. 21,000 niños al año
en México desaparecen. Sin contar a nivel mundial. Estamos hablando de cientos de miles, ¿no? Entonces, si esto no nos mueve a hacer algo, si esta información, estos datos duros no nos mueven a hacer algo, yo no sé qué. No esperes a que le pase a tu hijo, a tu sobrino para despertar, ¿no? Fue lo que yo le dije a Tim en un principio, a todos estos agentes con los que estaba trabajando. Yo les dije, miren, yo quiero hacer algo porque el mal triunfa cuando la gente buena se queda callada. El mal triunfa cuando la gente buena se queda callada, y cuando la gente buena se queda callada ya no es gente buena porque es parte del problema. Entonces, yo no quiero esperar a que me pase esa tragedia a mí para yo despertar y hacer algo. No. La regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Haz por los demás lo que quieres que hagan por ti. No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Entonces, yo quiero hacer algo porque no quiero que me pase eso a mí ni a nadie. Ningún niño debería de estar viviendo este infierno. Ninguno. Los niños de Dios no están a la venta. En México los niños no se tocan, son sagrados, no se venden, y yo voy a hacer lo que esté en mis manos para acabar con esta terrible realidad, y de la mano de Dios pidiendo a la Virgen María que nos ayude a acabar con esta perversidad, con esta perversidad, ¿no? Entonces, la película nos ayudó muchísimo a abrir conciencias. Fue muy difícil hacerla. En un principio los actores no querían hacerla, no podíamos conseguir los fondos, obstáculos, pero finalmente se fue dando, y gracias a Angel Studios, que decidió sacarla el 4 de julio en el 2023, el día de la independencia de Estados Unidos, una fecha muy difícil, compitiendo contra Indiana Jones, posteriormente contra Misión Imposible y muchas más. Es la primera vez en la historia que una película independiente, en la historia del cine, que una película independiente hecha por mexicanos abre en primer lugar en taquilla el 4 de julio en Estados Unidos. Gracias a Dios, fue un milagro, y gracias a toda la gente que creyó en la película, que se sumó al movimiento, que fue al cine a verla. Y entonces te digo, Hollywood no creyó en la película, la gente sí. ¿Y por qué si hay cientos de miles de niños que son usados y violados y matados en todo el mundo cada 20 minutos, pues uno de ellos desaparece en México? ¿Por qué, sabiendo esto, no están todos los países del mundo unidos luchando contra esto? Porque no es prioridad. ¿Y por qué no es prioridad? ¿O qué hay más importante que eso? Porque no debería haber, el aborto y el tema de trata infantil son dos temas que el mundo entero debería estar unido para que eso no pase, ¿no? Y mira, el aborto ya es un tema que lo han convertido falsamente en un derecho de la mujer, que es todo menos derecho, porque nadie tiene el derecho a matar a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué quieren hacer con esto? Quieren legalizar también la pedofilia. El mundo corrupto, el mundo oscuro, siempre quiere normalizar y legalizar lo malo que hace para no sentirse mal, para que su conciencia no le reclame lo que está haciendo, ¿no? En España vi un póster hace unos meses que decía, estaba una foto de un niño de 7 años, 8 años, y decía, si él dice que no es sexo, es agresión. Ah, caray. Y si dice que sí, ¿qué es entonces? No, por favor, es un niño. Diga sí, diga no sé, es violación. Es violación, es explotación. ¿Cómo que si dice que no? No es sexo, es agresión. Es un póster maquiavélico, satánico y diabólico, que lo bajaron enseguida porque se dieron cuenta que se equivocaron. Ahí fue un error. No fue un error. La intención está ahí. No pegó, van a sacar otro mensaje, pero no paran. Han querido y quieren legalizar la pedofilia, estos perversos. En Holanda había un partido político que su tema principal era legalizar la pedofilia. Entonces no paran. La ideología de género viene como caballo de Troya, viene ahí la pedofilia. Entonces hay mucha gente involucrada en este crimen, gente muy poderosa en todos los ámbitos. Entonces
no dejan que esto se convierta en una... ellos no dejan que esto se convierta, que este tema se convierta en prioridad. Pero no por eso yo no dejo de luchar. Nuestra misión es convertirlo en prioridad para acabar con este problema. Por eso el año pasado, inspirado por el éxito de Sound of Freedom, inspirado por todos los logros de la película Sonido de Libertad en todo el mundo, yo dije, bueno, si con 14 millones de dólares, que fue lo que costó la película, logramos un movimiento global tremendo, impactante, fuerte, grande, que ha salvado muchísimos niños y que ha cambiado legislación en muchos países, que hemos firmado convenios con el presidente de Argentina, con el presidente de El Salvador, con la presidenta, con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, con el presidente de Costa Rica, con el presidente de Guatemala, con muchos gobernadores y alcaldes, y seguimos trabajando en ese tema, ¿no? Todo lo que se logró con una película que costó 14 millones de dólares. Imagínate siendo presidente de México, teniendo el presupuesto, el ejército, policía, tecnología, inteligencia, lo que no se podría hacer, mi hermano. Termines con el problema, pero vamos, de una vez y por todas, lo que se necesita es voluntad. No hay voluntad porque seguramente los que están gobernando aquí en México y en otros países están hasta las patitas metidos en el tema. Y seguramente están involucrados o en el crimen o dejándolo pasar por el dinero que hay. Estamos hablando de 150 billones de dólares lo que hace lo que produce la trata de niños cada año. Imagínate las voluntades que se pueden comprar, las voluntades que se pueden comprar con ese dinero al año. Entonces vas contra corriente, vas contra el mal, pero nosotros vamos de la mano de Dios y no paramos. Repito, los niños de Dios no están a la venta y yo voy a pelear por cada niño como si yo fuera ese niño o mi hermanito o mi hermanita o mi sobrino o mi ahijado. Eduardo, has hablado de ellos y, bueno, de esas personas que dictan lo que es prioridad. ¿Podrías hablar de quiénes son ellos? ¿Quiénes son esas Bueno, personas los interesadas? gobiernos y sus patrocinadores, ¿no? Los que están detrás de las campañas, ¿no? Pero principalmente, a ver, mira, en política no hay sillas vacías, no hay espacios vacíos. Siempre hay alguien ocupando esos espacios, tomando decisiones muy importantes que afectan el destino de un país, y no para siempre, sí por mucho tiempo. Y esas decisiones afectan tu familia y la mía. Entonces, todos tenemos que participar en política, directamente o indirectamente, porque si no, hay consecuencias. Bueno, las personas que son los que se encargan de legislar, las personas que están en ese poder, ejerciendo el poder, pues obviamente ellos tienen su agenda y sus prioridades. Y toda su energía y los fondos, los presupuestos van a ir dirigidos a sus prioridades. ¿Cuál es mi objetivo, mi meta con nuestro equipo? Hacer que una de las prioridades en esa agenda sea acabar con la trata de niños para proteger la libertad de los niños. Ahora, ¿por qué no está en la agenda? ¿Por qué no es prioridad? Bueno, seguramente porque si eso no es importante, ¿qué es importante? Si proteger a los niños, proteger la libertad de los niños que son el presente y el futuro de tu país, son los futuros tomadores de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones van a tomar si nosotros los adultos no los cuidamos ahora? Imagínate el cuidado que puede haber de esos, o sea, el cuidado que los niños pueden tener cuando un gobierno, su prioridad es proteger la familia, los niños, ¿no? Entonces, si eso no es prioridad, es porque deben estar involucrados en ese crimen, sabiendo que produce 150 billones de dólares al año. Bueno, ¿a quién no estarán comprando? ¿Qué voluntades no estarán comprando? Ahora, ¿de dónde viene todo ese dinero? Pues todos los clientes, los que están consumiendo, los que consumen pornografía infantil, los que están comprando niños en el dark web, ¿no? Los que, los que están en ese mercado. Entonces hay un turismo sexual infantil muy grande en todo el mundo. Esa es la realidad.
¿Cómo la vamos a parar? Bueno, cada quien desde su trinchera, por ejemplo, tú haciendo esta entrevista, seguramente mucha gente, yo espero que abran los ojos. Yo cuando conocí a estas personas hace 9 años, abrí los ojos y dije, bueno, soy cineasta, ¿qué voy a hacer? Una película. Tú eres abogado, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues tú sabrás qué hacer como abogado, ¿no? Tal vez revisar cómo están las leyes, si son obsoletas, si hay algo que se puede cambiar, tal vez ofrecer de manera pro bono a alguien que no tiene voz ni recursos y ha perdido a su hijo. Si eres maestro, bueno, pues hablar de estos temas para que los niños se cuiden, los padres de familia, pilas, ¿no? Que estén más alertas, aguas con qué le das a tu hijo, un iPad, ten para que no me molestes, pero espérame, ¿qué van a ver? Cuidado, porque por ahí se te meten también, no necesariamente te lo van a secuestrar de que se lo lleven y no lo vuelves a ver jamás, que sucede todos los días, pero también hay muchos tipos de secuestros, un secuestro cibernético. Tu hijo puede estar en tu casa y estar hablando con un adulto, enseñándole sus partes íntimas, secuestrado su mente, sus pensamientos, el miedo, y de pronto ya le destruyeron en un segundo la pureza y la inocencia a tu hijo. Entonces, padres de familia tienen que tener mucho cuidado y revisar lo que están viendo sus hijos en los teléfonos, en las iPads, etcétera, todo el tiempo. Eh, el mal, mientras uno duerme, hace lagartijas. Entonces tienes que estar despierto, despierto. En un segundo entra y acabaron con la inocencia de tu hijo y su pureza. Entonces, hay que crear conciencia y si todos nos ponemos las pilas, si todos decimos yo voy a hacer algo desde mi trinchera, no me cabe la menor duda que juntos somos más fuertes y con esa fortaleza, repito, no me cabe la menor duda que vamos a acabar con este mal. Todos. Yo solo no puedo, tú solo no puedes. Tim Ballard solo no puede, dos diputados solos no pueden, no, tiene que ser el gobierno completo. ¿Cómo el gobierno va a convertir en prioridad este tema? Con la presión mediática y la presión social. Pero si que alguien más lo haga, bueno, cuando siga tu hijo, entonces no llores. Y para continuar con esta lucha a favor de la infancia, tenéis pensado hacer alguna nueva película? Has comentado algo de Los Santos Inocentes, no sé si puede haber un Sound of Freedom 2. Tenemos dos proyectos por ahora. Ujú. Una es la de Saving Yeshua, que repito, es la historia de Herodes, un hombre enfermo de poder que sentía que era el Mesías y que incluso mata a sus hijos, mata a su hijo, y cuando se entera que ha nacido un Mesías, pues lo quiere matar. Y cuando no le dicen dónde está, pues manda a pedir el censo de toda la región y manda a su ejército a matar a todos los niños menores de 2 años, ¿no? Entonces la película básicamente habla de cómo va a escapar José y María con el niño a Egipto. Y es una historia muy poderosa donde vas a ver muchas cosas que pareciera que te están contando una historia de ahorita, no de hace 2000 años, ¿no? Va a cobrar vida ahorita en tu vida, ¿no? Donde vas a ver el espíritu de la muerte, ¿no? O sea, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Y va a ser un espejo donde tú vas a poder reflexionar y hacerte la pregunta, bueno, ¿a quién pertenezco? ¿A la cultura de la muerte o la cultura de la vida? Y las jovencitas yo espero que salgan queriendo ser como María, porque tristemente hay muchas niñas que entran en depresión porque no tienen suficientes likes o porque no se parecen a tal modelo, etcétera, y se quieren aventar de un edificio, casi casi, ¿no? Y pasa con los hombres igual. Entonces yo espero que las mujeres salgan las jovencitas sobre todo, porque vamos a ver una María de 20 años, de 19 años, jovencita, fuerte, firme, con convicción, camina y la tierra tiembla, pero es tierna, pero con empatía, pero la mujer perfecta, ¿no? Entonces, imagínate que mi esperanza es que si tuviera una hija de 18 años, de 15 años, o mis sobrinas o mis ahijadas vean esa película y digan, yo quiero ser como María. En ese momento ya gané, ya logré mi propósito. Y los hombres como San José. Entonces, esa es la película, yo creo que va a ser la película más importante de mi vida porque es darle gloria a Dios haciendo una película sobre su madre, donde estoy seguro que la película en sí va a entretener porque es muy entretenida, llena de acción, con una cinematografía tremenda, Gorka, español,
Un fuerte a mi hermano Gorka, que está en Marruecos ahorita ya a punto de empezar a filmar la película. Empezamos ya la primera semana de septiembre la filmación, dirigida por Alejandro Monteverde, un elenco increíble. Y bueno, yo espero que esta película acerque a la audiencia a Dios. Si logramos eso, hemos ganado. Y después de esa película vienen otros proyectos, pero yo creo que el segundo más ambicioso sería Sound of Freedom 2. Más detalles más adelante. La que también, bueno, yo me la vi en el vuelo mientras venía hacia México, que creo que no está en España aún, Ujú. es Cabrini. Cabrini, Me encantó. Madre Cabrini. Ujú. Otra historia también de lo que una mujer empoderada Me pareció muy feminista. puede hacer. Ojo, Ujú. empoderada por Dios, no por el mundo. Una mujer empoderada por Dios no la para nadie. La Virgen María, ¿no? Madre Cabrini, Madre Teresa de Calcuta, un hombre empoderado por Dios, no lo para nadie. San José y todos los santos, ¿no? Un hombre o una mujer empoderada por el mundo, pues no, es estéril, no da frutos, se queda consigo mismo y se colapsa, se pudre, ¿no? Entonces aquí vemos una mujer que muere a ella misma para dejar que Dios la llene y llena de Dios logra cosas increíbles. Tienen que verla. Cabrini, una historia que también, a pesar de que pasó hace muchos años, se siente como de ahorita, ¿no? Y toca tu vida de una manera muy especial. Una película que está cambiando vidas. Ujú. Sound of Freedom, has comentado que tardó muchísimos años, bastantes años, porque la cancelaron desde Hollywood, Ujú. etcétera. Bueno, bueno, muchos años en salir y a las pantallas en 2023, en un día muy importante. ¿Tienes miedo de que vuelva a ocurrir algo así? No, porque ya tenemos a Angel Studios. Que ya os soporta. Eso no Sí. existía antes para nosotros. No Ujú, teníamos un partner, un socio, ujú, distribuidor. Y esto es un tema de tú puedes hacer cosas que yo no puedo hacer y yo puedo hacer cosas que tú no puedes hacer, pero ujú, juntos hacemos una entrevista, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el cine. Tú puedes producir una película, pero ¿y después qué sigue? Necesitas un distribuidor. Y en 20 años no habíamos encontrado un socio que tuviera, vamos, los mismos valores, la misma visión, misión, y lo encontramos. Y ahora estamos juntos. Hicimos Sound of Freedom, después Cabrini, y la que viene, Saving Yeshua, va a ser con ellos también. Entonces, por ahora estamos muy bien, muy ujú. contentos, agradecidos. El equipo sigue creciendo y se ha formado y está más sólido ahora. Entonces, somos imparables, Ujú. Si quieres, vamos a de la la. mano de Dios. Si quieres, Eduardo, vamos a la, bueno, siguiente parte, que es que, bueno, me he enterado de que va a haber un nuevo partido político en México que parece que puede ser bastante prometedor. Mira, como te dije, el año pasado, 7 de septiembre para ser exactos, me inscribí, me registré ante el INE como aspirante candidato independiente para ser presidente de México. No me dejaron competir, no me dejaron competir. Entonces me pedían 1 millón de firmas por medio de una aplicación controlada por ellos, ¿no? Por el establishment, por los mismos de siempre. Nos hicieron trampa, fraude, la aplicación no servía. En fin, era obvio. La orden venía de arriba, no lo dejen pasar. ¿Por qué? Porque ya todo está pactado. Los mismos de siempre se reparten cada 6 años el poder, como mejor les plazca, entre ellos, con una impunidad indignante. Y eso ya lo sabíamos, pero para empezar un proyecto tienes que empezar a corto, después mediano y largo plazo. Tienes que empezar haciendo algo, ¿no? Y para mí ese era el momento de empezar, aunque sabíamos que no nos iban a dejar entrar, no nos iban a dejar competir, nos iban a hacer trampa, fraude, etcétera. No importa, empecemos. Y empezamos. Entonces, no nos dejaron competir por la vía independiente. Si toca hacer un partido, ese será el próximo reto. Entonces, este año estamos organizando, articulando un movimiento llamado Movimiento Viva México. Y es un movimiento de gente que está harta de los mismos de siempre. La gran mayoría de los mexicanos, donde yo me incluyo, estamos cansados, estamos hartos de los mismos de siempre que, repito, se reparten a México como si fuera un pastel entre ellos, ¿no? Y ya queremos un
un abordaje nuevo en la política mexicana, alejado de esta especie de monarquía corrupta política que ha habido en México desde hace décadas. A México lo han estado violando por décadas. Por décadas. Y hay como un síndrome en algunas personas de Estocolmo, donde algunos están enamorados de su... Pero no es amor real, ¿no? Es un falso amor, enamorados de su secuestrador. Y pareciera que no hay manera de salir de ahí, porque pareciera que te tienen, vamos, en una cárcel y no hay manera y te dan de comer y ahí te quedas, ¿no? Como un ave de corral, porque te hacen creer que eres un ave de corral y no somos aves de corrales, de brinquito en brinquito no vamos a llegar a ningún lado, somos águilas reales. Este país está lleno de águilas reales, cada mexicano es un águila real y podemos volar tan alto como cada quien quiera. Hay que cambiar las condiciones, claro. Hay que hacer muchas cosas, claro. Hay que organizarnos, sí. Hay que articularnos, sí. Hay que trabajar en unidad, sí. Y muchas cosas que vamos a hacer, pero ya empezó el movimiento, ya empezó a crecer, crece cada día más y más y más. Dicen, es que les ganamos el 2 de junio. ¿Cómo que nos ganaron si no competimos? No, no. Le metieron una paliza. La nueva izquierda le metió una paliza a los wokistas, sin identidad. Pero la nueva derecha no teníamos representación, no teníamos un partido, entonces no nos ganaron a nosotros. Nosotros no nos dejaron competir. Entonces, pero para competir hace falta un partido y eso es lo que vamos a construir en el 2025. Vamos a construir un partido político conservador, la nueva derecha de México, que, que va a representar a la gran mayoría de los mexicanos que hoy no tenemos representación política. No la tenemos, somos huérfanos. Entonces, aunque tenemos mucha madre, la Virgen de Guadalupe, políticamente hablando no tenemos una mamá todavía. Un vehículo que nos ayude a competir. Lo vamos a construir y entonces sí vamos a empezar la restauración y la construcción del futuro de México. Ujú. Pues ya para ir terminando, me gustaría preguntarte, Eduardo, ¿cómo es la México en la que tú sueñas? Ujú. Bueno, lo dije en el CIPAC. Ujú. Me encantaría que agarres esa parte, porque además estaba muy inspirado y la edites en esta entrevista y pongas en lo que yo sueño, ¿no? Porque ahí lo dije claramente, pero obviamente pues sueño con un México primer mundo en todas las áreas, ¿no? Porque México es un país muy rico, donde hay mucha gente eh, pobre viviendo. Algo anda mal. Y una de las causas más grandes es la corrupción. Sin duda alguna es la corrupción de los mismos de siempre, ¿no? Que siguen saqueando y saqueando y saqueando a México. Por eso yo digo que México es uno de los países más ricos del mundo. ¿Cómo? ¿Sí? No, si es la 13ª, no, de los más ricos del mundo. Porque a pesar de que lo han estado saqueando por siglos, aquí seguimos de pie, sonriendo. Imagínate si todo el dinero que se han robado se hubiera invertido en México, no hombre, potencia mundial en todas las áreas, ¿no? Entonces, sueño también con un México donde ya ningún mexicano se tenga que ir a otro país, porque aquí no puede soñar por falta de oportunidades o por necesidad. Aquí se puede soñar en grande, aquí se puede hacer todo. Hay que cambiar las condiciones. Seguramente has escuchado la historia que dice, no le des la caña de pescar, perdón, no le des el pescado, Ujú. dale la caña de pescar, ¿no? Bueno, sí, suena muy bonito, pero si solamente hay lodo, no, pues dame mejor el pescado, maestro, porque si me das la caña de pescar no voy a poder pescar más que lombrices. Hay que cambiar las condiciones. Bueno, aquí es lo mismo, hay que cambiar las condiciones para que la gente pueda emprender. Hoy en día no pueden emprender porque no hay las condiciones para emprender. El sistema no te deja. Entonces tenemos que trabajar primero para llegar a gobernar. Nosotros no queremos ser una opoficción o una oposición, no, queremos llegar a gobernar. Y lo podemos hacer, pero primero hay que organizarnos, unirnos, hacer el partido y después nadie nos para porque somos la mayoría y lo vamos a lograr. Y entonces sí, un gobierno más chico, ¿no? No tan grande, más chico, un gobierno facilitador, no controlador. No controlador, no queremos un papá gobierno. Pues, el mexicano le gusta trabajar, le gusta emprender, le gusta soñar. Lo que pasa es que nos ponen el pie y por eso salimos huyendo a otros países, ¿no? Sueño también
con ese día donde todos los que se fueron regresen a casa. Regresen a casa. Y entonces sí, juntos construyamos el sueño mexicano, donde el cielo sea el límite. Y sí se puede y lo vamos a lograr, pero te la tienes que creer. Mexicano, te la tienes que creer. Yo me la creo. Y si tú te la crees y trabajamos juntos y de la mano, juntos, somos más fuertes, somos imparables. Y vamos para allá. Y sueño con una policía bien pagada, bien entrenada, ¿no? Que no le falte nada a su familia para que den su vida sin que alguien venga a tratar de corromperlos, ¿no? Porque les pagamos 2 pesos, porque no es bien tratado el policía en México, ¿no? Porque lo ven para abajo en lugar de verlo para arriba. Los maestros, sueño con un México donde se le apueste a la educación académica y moral, ¿no? Que son las 2 alas que nos ayudan a volar. ¿Y se puede terminar con el narcotráfico? Bueno, se puede terminar con todo el mal, con todo mal. No hay un mal con el que no se pueda terminar cuando las cosas se hacen bien. Hay que promover el deporte, la cultura. Lo que pasa es que la gente se va para allá porque ven en el crimen organizado su única salida, porque no hay otras oportunidades, porque todo está mal desde arriba hasta abajo. Entonces tenemos que reinventarnos otra vez, reinventarnos, eh, regresar a los valores, a los principios, el temor a Dios. Sueño con un México que le deje a Dios ser el centro de la nación. Entonces sí, todo el mal es como cuando prendes la luz, el mal se va, la oscuridad se va. Entonces, Dios es la luz. Si Dios es el centro de nuestra nación, la nación se ilumina. Y poco a poco empiezan conversiones, empiezan los cambios, empiezan la gente a enderezarse. Pero si lo queremos hacer solos nosotros porque somos muy inteligentes, no, ni a la esquina llegas. Ni a la esquina llegas. Tarde o temprano se colapsa todo otra vez. Hemos tenido gente muy preparada, pero de los mejores preparados, pero sin moral, sin Dios. Y como decía Platón, una persona muy preparada, académicamente hablando, sin moral, no es más que un demonio más inteligente. Pues ya para terminar, no sé qué consejos le darías a toda la gente joven y no tan joven que escuchen esta entrevista. Bueno, no dejen de luchar por sus sueños, jamás se rindan, pero primero tienen que analizar muy bien que esos sueños sean no sueños egoístas, sino sueños diseñados a hacer de este mundo un mejor lugar. Y cuando esos sueños están diseñados a hacer de este mundo un mejor lugar, un lugar más seguro, simplemente un mejor lugar, entonces sí, jamás te rindas, lucha por tus sueños, no seamos inmediatistas de querer lograr todo de un día para otro, porque lo que verdaderamente vale la pena en la vida requiere sacrificio, requiere disciplina, requiere tiempo, ¿no? Es como el bambú japonés que lo siembras y pasa 1 año y nada, 2 años, 3 años y hay sol y agua y nada, 4, 5, 6 años y de pronto, ¡boom! 36 metros, 38 metros. ¿Y qué pasó en todo este tiempo? 6, 7 años. ¿No estaba pasando nada? Claro, estaba pasando todo, estaba echando raíz. ¿Para qué? Para cuando creciera y cuando los vientos, los huracanes llegaran, firme, no le pasa nada. Bueno, así tu vida y la mía. Tenemos que arraigarnos en los valores, en los principios, en las virtudes. ¿Qué es una virtud? Pues es un hábito repetido muchas veces. ¿Qué es un vicio? Un mal hábito repetido muchas veces. Entonces hay una guerra interna dentro de nosotros entre virtudes y vicios, ¿no? El lobo blanco y el lobo negro. ¿Quién gana? Pues, ¿qué repites más durante el día? Hay que repetir los buenos hábitos todos los días y de esa manera te conviertes en una persona fuerte interiormente hablando, o sea, una persona virtuosa. Y llevar a cabo también lo que dije hace un momento, lo que dijo la Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa de Calcuta nos dijo que no somos llamados a ser personas de éxito, somos llamados a ser personas fieles a Dios. Ese es el éxito. Seamos congruentes, seamos fieles. Respeta a tus padres, respeta a tus abuelos, quiérelos, ámalos, hónralos, con tu vida, con lo que haces en el día a día. Llegó el momento de actuar, pero no en una película, en la vida real. Actuar con valores, actuar con principios, actuar con virtudes.
Y de esa manera serás el protagonista de la historia de amor jamás antes contada de tu vida, de tu entorno. Dios te bendiga. ¡Ánimo! Pues sí, eso es todo, Eduardo Verástegui. Muchas, muchas, muchas gracias por haber estado este rato con nosotros. Hermano, gracias a ti por esta entrevista, por este espacio, a toda tu audiencia, a todos los que nos ven. Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto. Dios los bendiga, Dios te bendiga. Que viva España, Y que viva México. que vivan. A la de 3.